El día que cumplí 36 años, hice algo que mi mamá nunca creyó que yo sería capaz de hacer. Agarré el teléfono, marqué su número, esperé a que contestara y le dije 3 palabras. Solo 3. Las mismas 3 que ella me debió haber dicho a mí durante 20 años y nunca dijo. Pero antes de contarles eso, necesito que entiendan de dónde vengo, porque esta historia no empieza en mi cumpleaños número 36. Empieza una noche de noviembre cuando yo tenía 8 años, y mi mamá entró a mi cuarto con los ojos secos, y me dijo que mi papá ya no iba a despertar. Mi nombre es Sandra. Nací en Orizaba, Veracruz, en ese tipo de ciudad donde la neblina se mete entre los cerros todas las mañanas y los fines de semana huelen a carnitas y a marimba desde temprano. Mi papá se llamaba Ernesto y trabajaba en una fábrica textil. Era callado, de esos hombres que no dicen mucho pero cuando hablan vale la pena escucharlos. Me enseñó a silbar, a reconocer las nubes antes de la lluvia, a no dejar el libro abierto boca abajo porque se arruina el lomo. Murió de un infarto a los 42 años, un martes cualquiera mientras desayunaba. Yo estaba en la escuela. Nunca me pude despedir. Mi mamá, Graciela, se quedó viuda con una hija de 8 años, una casa prestada por los suegros y un trabajo de medio tiempo en una papelería. Aguantó sola casi 2 años. Los recuerdo como años tranquilos a pesar de todo. Los dos durmiendo en la misma cama los primeros meses. Ella rezando el rosario en voz baja hasta que yo me dormía, levantándose antes de que saliera el sol para dejarme el desayuno listo. Había algo limpio en esa tristeza compartida. Las dos sabíamos lo que faltaba, y ninguna fingía que no faltaba nada. Gerardo llegó a su vida cuando yo tenía 10 años. Era distribuidor de refrescos, tenía un carro grande, hablaba fuerte, y se reía de sus propios chistes. La primera vez que lo vi fue en una reunión familiar en casa de mi tía Consuelo. Entró con una botella de vino que nadie le había pedido, y una sonrisa de quien sabe que está siendo evaluado, y está seguro de pasar el examen. Me miró de esa forma en que los adultos miran a los niños cuando no saben muy bien qué hacer con ellos. Me dijo que debía parecer mucho a mi mamá. Me pareció mentira educada porque yo me parezco a mi papá. Mi mamá empezó a salir con él los fines de semana. Primero era una vez al mes, después cada 15 días, después cada semana. Yo me quedaba con mi tía Consuelo, que vivía a 6 cuadras de nuestra casa, y tenía una cocina que siempre olía a epazote y a frijoles de olla. Mi tía era la hermana mayor de mi mamá, la que nunca se casó, la que estudió contabilidad y manejaba sus propias cuentas, y decía que la independencia era el único lujo que nadie podía embargarle. Me enseñó a jugar dominó, a revisar los precios antes de pagar, a no confundir amabilidad con debilidad. Cuando mi mamá me anunció que Gerardo iba a venir a vivir con nosotras, estábamos sentadas en la mesa del comedor después de cenar. Dijo que era una decisión que había pensado mucho, que él era un buen hombre, que la iba a ayudar con los gastos, que yo lo iba a querer cuando lo conociera mejor. Usó la palabra nosotras como si la decisión me incluyera, aunque era evidente que ya estaba tomada. Yo tenía 11 años. Pregunté si podía seguir durmiendo en el cuarto que tenía. Mi mamá dijo que claro, que era mi casa. Eso duró 3 meses. Gerardo trajo sus cosas en 2 camionetas, cajas de zapatos, una televisión enorme, un sillón de piel café que ocupó la mitad de la sala y que nadie más podía usar porque era su sillón. También trajo a Temo, su perro, un labrador gordo y malhumorado que me gruñía cuando me acercaba. Gerardo decía que Temo era buena gente, que yo le caía mal porque los perros perciben cuando alguien no los quiere. Yo no le tenía miedo al perro, le tenía miedo a la forma en que Gerardo hablaba de mí en tercera persona cuando yo estaba presente. Ella no está acostumbrada a los animales. Ella es muy seria para su edad. Ella debería aprender a no meterse en las conversaciones de los adultos. Ella. Como si mi nombre fuera un detalle menor, algo que no valía la pena aprenderle todavía. Los primeros meses intenté acercarme. Así funcionan los niños. Buscan el calor donde pueden. Una tarde que él estaba viendo el fútbol en su sillón, me senté en el suelo cerca, y pregunté por qué el árbitro había pitado falta. No me respondió. Siguió viendo la pantalla como si no hubiera nadie más en el cuarto. Me levanté y me fui a mi cuarto sin hacer ruido. Aprendí rápido que en ese sillón solo cabía él. Lo que cambió de verdad fue cuando mi mamá quedó embarazada. Yo tenía 12 años. Gerardo llegó a cenar con una caja de pastelillos y un humor diferente, más suelto, más de alguien que acaba de ganar algo importante. Mi mamá me dijo la noticia con una sonrisa nerviosa, de quien no sabe muy bien cómo va a reaccionar la otra persona. Le dije que me alegraba.
No mentí del todo. Pensé que un bebé podría suavizar las cosas, que Gerardo con hijo propio quizás tendría menos energía para tratarme como mueble incómodo. Me equivoqué. Cuando nació mi medio hermano Rodrigo, la dinámica de la casa se reorganizó completa alrededor de él. Era lógico. Era un recién nacido. Necesitaba todo. Lo que no era tan lógico era que ese proceso de reorganización me dejara a mí en el último cajón. Mi cuarto, que daba a la calle y tenía la ventana más grande, pasó a ser el cuarto del bebé. Me mudaron al cuarto de atrás, el que daba al patio de servicio, el que tenía una ventana chica y una humedad en la esquina que nunca se quitó del todo, aunque mi mamá la pintaba cada año. Gerardo dijo que era temporal. El temporal duró hasta que me fui de esa casa a los 17. Mi tía Consuelo fue a ver el nuevo cuarto sin que nadie se lo pidiera. Llegó un sábado con un foco de mayor potencia y una caja de herramientas. Cambió el foco, revisó el contacto, trapeó el piso con un desinfectante de pino que me dejó el cuarto oliendo a limpio por primera vez. Mientras acomodaba mis cosas en los cajones, me preguntó en voz baja si yo estaba bien. Le dije que sí. Ella no dijo nada más, pero antes de irse puso en el buró un libro de cuentos de Rosario Castellanos que había sido de ella cuando era joven. En la primera página había escrito con su letra apretada: para que recuerdes que las mujeres de esta familia siempre han sabido dónde están paradas. Guardé ese libro por años sin entender del todo qué quería decirme. Lo entendí mucho después. Empecé a notar el patrón con más claridad cuando comencé la secundaria. Gerardo tenía 2 hijas de un matrimonio anterior, Mariana y Fátima, que venían a la casa los fines de semana alternados. Cuando estaban ellas, la casa entera cambiaba de temperatura. Gerardo cocinaba, ponía música, proponía salidas al parque o a comer fuera. Había una versión de él que yo desconocía, más relajada, más presente, una versión que reía sin que nadie le contara un chiste. Yo aprendí a volverme invisible esos fines de semana, no por tristeza, sino porque había aprendido que cuando uno está de más en un espacio, lo menos costoso es ocupar el menos posible. Lo que sí dolía era cuando mi mamá adoptaba ese tono diferente delante de él, más suave con Mariana y Fátima, más pendiente, más de esa mamá que a mí me constaba que existía porque la había tenido para mí sola durante 2 años. Cuando Gerardo estaba en la sala y yo llegaba de la escuela con una calificación buena, ella lo mencionaba en voz baja, como quien no quiere interrumpir algo importante. Cuando llegaba Mariana con un trabajo de la escuela, aunque fuera promedio, él lo leía completo en la mesa del comedor y decía que su hija tenía talento. El contraste era tan claro que a veces pensaba que yo estaba exagerando, así que empecé a documentarlo. No fue una decisión adulta ni planeada. Fue la misma necesidad de la niña de 8 años de confirmarse a sí misma que lo que sentía era real. Encontré una libreta de espiral azul en el fondo de mi mochila, de esas que sobran cuando termina el año escolar. En la portada estaba escrito: Ciencias Naturales 2Do. Arranqué las hojas que tenían apuntes y empecé desde la primera hoja en blanco. Primera entrada. Sábado 14 de marzo. Mi mamá prometió que íbamos a ir juntas a comprar mis zapatos para la ceremonia de fin de cursos. Gerardo propuso ir al rancho de su primo en Córdoba. Fuimos al rancho. Los zapatos los compré con dinero que me prestó mi tía. Segunda entrada. Jueves 3 de mayo. Mi mamá fue a la junta de padres de Rodrigo. No fue a la mía. Cuando le pregunté por qué, dijo que las 2 juntas eran el mismo día a la misma hora. La de Rodrigo era en su kinder. La mía era en la secundaria. Ella eligió el kinder. Tercera entrada. Domingo de mayo, sin fecha exacta. En la comida del Día de las Madres, Gerardo propuso que cada quien dijera en voz alta qué admiraba de mi mamá. Mariana dijo que era muy elegante. Fátima dijo que cocinaba rico. Rodrigo tenía 3 años y dijo mamá bonita, y todos aplaudieron. Cuando llegó mi turno, dije que era trabajadora y valiente. Mi mamá me sonrió. Gerardo dijo que qué bonito, y siguió sirviendo el mole sin volverme a ver. No escribí con coraje esas entradas. Las escribí con la misma calma con la que uno apunta una lista del mandado. Necesitaba que existieran en algún lado fuera de mi cabeza para poder decirme a mí misma que no estaba inventando nada, que las cosas tenían fecha, que el dolor que sentía era de alguien que vive en una casa donde le hacen saber todos los días, de maneras sutiles y no tan sutiles, que llegó después y que ese después tiene consecuencias. Mi tía Consuelo me encontró una tarde escribiendo en la libreta en su cocina. Me preguntó qué hacía. Le dije que llevaba el registro de ciertas cosas. Me miró un momento,
Acomodó la cuchara en el borde de la olla y dijo que una mujer que sabe lo que le ha pasado no se pierde fácil de sí misma. No me preguntó qué estaba registrando. No me pidió que le mostrara. Solo dijo eso y siguió moviendo los frijoles. Guardé esa frase igual que guardé el libro de Rosario Castellanos, en algún lugar donde pudiera encontrarla cuando la necesitara. La secundaria la terminé con promedio de 9.2. Mi mamá firmó la boleta sin leerla. Gerardo estaba viendo las noticias cuando se la llevé. Dijo que bien, que ahora a seguirle. La misma semana, Rodrigo ganó un concurso de dibujo en su primaria. Un dibujo de una casa con un sol y una familia de palitos. Gerardo lo enmarcó y lo colgó en la sala. El cuadro sigue ahí, supongo. Hay cosas que uno aprende a normalizar cuando crece dentro de ellas. La normalización es lenta, casi invisible, como el agua que va desgastando la piedra sin que nadie la vea trabajar. Yo normalicé llegar a casa y saludar a un silencio que no me esperaba. Normalicé que la versión cariñosa de mi mamá apareciera principalmente cuando Gerardo no estaba. Normalicé que mi cumpleaños se celebrara en la cocina con un pastel que ella compraba de camino a casa del trabajo, sin velitas porque nunca alcanzaba el tiempo, mientras el cumpleaños de Rodrigo era una fiesta con piñata en el patio y invitados y una lona con su nombre impresa en letras de colores. Lo que no normalicé, lo que no pude, fue lo que pasó en la Navidad que yo tenía 15 años. Éramos 12 personas en la mesa. La familia de Gerardo, su mamá doña Esperanza, sus hermanos, Mariana y Fátima, que esa vez se quedaron a dormir, Rodrigo corriendo entre las sillas con un juguete nuevo. Mi mamá había cocinado desde la mañana, pavo, romeritos, ensalada de manzana, ponche en una olla grande que olía a tejocotes y canela. Yo había ayudado a picar verdura desde las 10 de la mañana sin que nadie me lo pidiera, porque así era como yo demostraba que pertenecía ahí, siendo útil, ocupando el espacio de la forma menos molesta posible. Después de cenar, doña Esperanza, la mamá de Gerardo, propuso que cada quien dijera su deseo para el año nuevo. Fue pasando el turno por la mesa. Cuando llegó a mí, doña Esperanza me miró con esa amabilidad genérica de quien no recuerda bien tu nombre, y dijo que le tocaba a la muchachita. No a Sandra. A la muchachita. Gerardo la corrigió. Dijo que se llamaba Sandra, que era la hija de Graciela de una relación anterior. Pausa. Que ya iba a entrar a la prepa. De una relación anterior. Así dicho, con esa naturalidad de quien menciona un dato de clima, sin voltear a verme, siguiendo el hilo de la conversación como si lo que acababa de decir fuera completamente neutral. Mi mamá estaba en la cocina trayendo más ponche. No lo escuchó. O sí lo escuchó, y eligió no haber escuchado, que era otra cosa que había aprendido a hacer con maestría a lo largo de los años. Yo dije mi deseo de año nuevo. No recuerdo qué dije. Lo que sí recuerdo es que abrí la libreta azul esa noche antes de dormirme y escribí la frase completa, tal cual, con comillas, porque esas palabras merecían quedar documentadas con exactitud, no parafraseadas, no suavizadas, de una relación anterior, como si mi papá Ernesto hubiera sido solo un episodio, un accidente de biología, y yo fuera el recordatorio físico de un error que Gerardo tenía la gentileza de tolerar bajo su techo. La prepa la hice en el turno vespertino porque en las mañanas trabajaba en la papelería de mi tía Consuelo. No como favor, como empleada. Mi tía me pagaba un sueldo chico, pero puntual todos los viernes, en un sobre con mi nombre escrito a mano. Me enseñó a abrir la caja, a cuadrar el corte al final del día, a tratar al cliente con amabilidad sin perder el tiempo. Me dijo una vez que el trabajo honesto no tiene por qué disculparse de sí mismo, y que quien aprende a ganarse su propio dinero desde joven tiene una ventaja que el dinero prestado nunca da. Con ese dinero compré mis útiles, mis uniformes, mis zapatos. Nunca le pedí nada a Gerardo. Él nunca me ofreció nada tampoco. Así que el equilibrio era perfecto en su propia forma retorcida. Lo que sí pedía, de vez en cuando, era la presencia de mi mamá. No dinero, no regalos, presencia. Una tarde que llegué de la escuela con una carta de reconocimiento por haber quedado en segundo lugar de un concurso de redacción estatal, fui directo a la cocina donde ella estaba preparando la cena. Le extendí la carta. La leyó de pie, junto a la estufa, con la cuchara todavía en la mano. Me dijo que qué bueno, que me felicitaba, que me lavara las manos, que ya iba a estar lista la cena. No le guardé rencor por eso, le guardé tristeza, que es diferente. El rencor se agota. La tristeza de ciertas cosas te acompaña con más paciencia. Gerardo llegó esa noche y contó que Rodrigo había ganado el primer lugar en la carrera del día deportivo de su primaria.
Mi mamá aplaudió desde la cocina. Él repitió la historia 2 veces con más detalles la segunda. Yo comí en silencio y lavé mis platos y me fui a estudiar a mi cuarto. Esa noche abrí la libreta. Página 19. Segundo lugar en concurso estatal de redacción. Mi mamá dijo, qué bueno. Rodrigo ganó una carrera de primaria. Aplausos desde la cocina. No escribí eso con amargura. Lo escribí como parte del registro, como se anota la temperatura del día, sin juzgarla. A los 16 años tuve mi primera amiga de verdad. Se llamaba Remedios, aunque todos le decían Reme, y era la hija de la señora que vendía tlayudas en el puesto de la esquina de la prepa. Reme era de esas personas que no necesitan que les cuentes mucho para entender lo esencial. Una tarde que me quedé callada más tiempo del normal, me preguntó si todo estaba bien en mi casa. Le dije que sí. Ella asintió despacio y me dijo que su abuela decía que los silencios largos de las mujeres jóvenes casi siempre significan que están cargando algo que no les pertenece. Le pregunté si su abuela era filósofa. Me dijo que no, que vendía quesillo en el mercado de Xalapa, pero que a veces era lo mismo. Reme se convirtió en la persona a quien le contaba las cosas que no podía contarle a nadie más. No todo, pero lo suficiente. Ella escuchaba sin interrumpir, sin dar consejos que no le pedía, sin hacer esa cara de lástima que a veces es más pesada que el problema mismo. Cuando terminaba de contarle algo, normalmente decía una sola cosa. Generalmente esa cosa era suficiente. La única vez que le mostré la libreta azul fue una tarde en la papelería de mi tía, cuando ya no había clientes, y estábamos acomodando resmas de papel. Reme la hojeó sin leer completo, solo viendo la caligrafía, los renglones, las fechas al margen. Me la devolvió con cuidado, como si fuera algo frágil, y dijo que yo había aprendido a no perderme a mí misma con mucha anticipación para mi edad. No supe si eso era un elogio o una forma delicada de decir que había tenido que aprender algo que no debería haber necesitado aprender. Tal vez eran las dos cosas. A los 17 años me fui de la casa de mi mamá y Gerardo. No me corrieron. No hubo una pelea grande, no hubo portazo dramático. Fue algo más parecido al agua que al fuego. Me fui de a poco. Primero pasando más noches en casa de mi tía Consuelo con el pretexto del trabajo, después quedándome el fin de semana completo, después llevando más ropa cada vez que iba. Mi mamá lo notó, pero no dijo nada. Gerardo no lo notó o no le importó, que para efectos prácticos era lo mismo. El día que llevé la última caja, mi mamá estaba en la sala viendo la televisión. Gerardo no estaba. Me detuve en el marco de la puerta con la caja en los brazos, y le dije que me iba a quedar con mi tía un tiempo. Ella apagó el volumen del televisor. Me miró un momento. Tenía esa expresión de, quien sabe exactamente lo que está pasando pero no tiene las palabras para nombrarlo, o no quiere usarlas, porque nombrar las cosas les da un peso que es más fácil evitar. Me dijo que le avisara si necesitaba algo. Le dije que sí. Ninguna de las dos dijo lo que realmente había que decir. Salí con mi caja, subí al carro de mi tía que me esperaba estacionada media cuadra arriba, y me fui sin voltear. En casa de mi tía Consuelo dormí en el cuarto que había sido de mi mamá cuando era joven. Tenía una ventana grande que daba a un jardín donde crecía una bugambilia morada que se metía por las rejas. Mi tía no hizo preguntas esa noche. Me preparó un caldo de pollo, me dijo que el baño tenía agua caliente hasta las 11, y antes de apagar la luz del pasillo, se asomó a mi cuarto, y dijo que esa cama me iba a esperar el tiempo que fuera necesario. Me dormí con el olor del caldo todavía en el aire, y la bugambilia moviéndose afuera de la ventana, y pensé que hacía mucho tiempo que no me sentía tan poco sola. Los siguientes años fueron de construcción. Terminé la prepa. Entré a estudiar administración de empresas en la Universidad Pública de Orizaba, seguí trabajando en la papelería de mi tía, y después en una distribuidora de materiales de oficina, donde fui subiendo de puesto de a poco, despacio, con esa constancia de quien sabe que no tiene red de seguridad, y que el único piso firme es el que uno misma construye. A los 23 conseguí mi propio departamento, pequeño, en el segundo piso de un edificio a 4 cuadras de la papelería. Pagué el primer mes de renta con mi propio dinero, y esa noche dormí en un colchón tirado en el suelo porque todavía no tenía cama, y me pareció lo más libre que había sentido en años. Mi mamá y yo mantuvimos contacto. Llamadas de domingo, visitas en días festivos, las cosas que se hacen porque son las cosas que se hacen. Gerardo siempre estaba presente en esas visitas, sentado en su sillón, con su perro Temo ahora más gordo y más lento, viendo la televisión con el volumen demasiado alto. Yo aprendí a estar en esa casa como visita,
que era mucho más llevadero que haber intentado vivir en ella como habitante. Lo que nunca aprendí del todo fue a entender el silencio de mi mamá, no el silencio de las palabras. Ese lo entendía. Entendía que había cosas que ella no iba a decir porque decirlas implicaba admitir elecciones que ya no se podían deshacer. Lo que no entendía era el silencio de los gestos. El no haber ido a buscarme cuando me fui. El no haber llamado esa primera semana para preguntar cómo estaba. El haber aceptado que yo desapareciera de esa casa de a poco, como si mi salida fuera tan natural como el desgaste de una cosa que ya había cumplido su función. Reme me dijo una vez que hay personas que quieren pero no saben cómo quedarse. Que el querer de esas personas no es mentira, solo está roto en alguna parte que ellas mismas no pueden ver. Le pregunté si eso lo absolvía de todo. Reme se quedó pensando un momento y dijo que absolución era palabra de confesionario, que en la vida real las cosas eran más parecidas a un registro de deudas que a un perdón divino, que uno podía entender y al mismo tiempo no estar obligada a cargar con lo que le costó entender. Guardé esa frase también, en algún lugar junto a las otras. A los 28 me casé con Aurelio, un contador de Córdoba que conocí en una capacitación de trabajo. Era tranquilo, ordenado, de esos hombres que piensan antes de hablar y que cuando dicen algo generalmente vale la pena escucharlo. Mi tía Consuelo lo aprobó desde la tercera vez que lo vio, lo cual era equivalente a una certificación oficial porque mi tía no aprobaba a la gente rápido. Me dijo que tenía manos de alguien que trabaja de verdad y ojos de alguien que escucha cuando le hablan. Para mi tía eso era suficiente para empezar. Mi mamá vino a la boda con Gerardo. Ella se veía bien, con un vestido azul marino que yo no le había visto antes, el cabello recogido. En algún momento de la tarde me tomó de la mano y me dijo que estaba muy guapa. Le dije gracias. Hubo un segundo donde las dos estuvimos ahí, con todas las palabras que nunca habíamos dicho flotando entre nosotras como polvo en la luz, y entonces alguien nos llamó para la foto, y el segundo se cerró. Gerardo me dio un sobre con dinero en efectivo, y dijo que para los gastos del viaje de luna de miel. Era la primera vez que me daba algo directamente, sin pasar por mi mamá. No supe qué hacer con ese gesto. Lo guardé en mi bolsa, y no lo pensé mucho esa noche porque tenía otras cosas en qué pensar. Los primeros años de casada fueron los más tranquilos que había tenido desde los 8 años. No porque la vida fuera fácil, que no lo era, sino porque había algo profundamente reparador en vivir con alguien que te ve cuando entras a un cuarto. Aurelio era de esas personas que notan las cosas pequeñas. Notaba cuando yo llegaba callada. Notaba cuando algo me había pesado en el trabajo. No siempre decía nada. A veces solo ponía una taza de té en la mesa sin que yo lo pidiera, o cambiaba la música a algo más suave, o se sentaba cerca sin hacer preguntas. Aprendí que eso también es una forma de querer, tal vez la más honesta. Rentamos un departamento más grande en Córdoba, para estar más cerca del trabajo de Aurelio. Yo conseguí un puesto de supervisora en una empresa de logística que tenía sus bodegas a las afueras de la ciudad. Aprendí a manejar equipos, a hablar en reuniones sin que me temblara la voz, a tomar decisiones sin pedir permiso. Mi tía Consuelo me llamaba los martes y los jueves, sin falta, para saber cómo iba todo. Esas llamadas eran como puntos de revisión, como alguien que te pregunta cómo vas en el camino no porque no confíe en ti, sino porque le importa que llegues. Con mi mamá hablaba los domingos. Conversaciones de 20 minutos que seguían un guión no escrito pero perfectamente establecido. Ella preguntaba por Aurelio. Yo decía que bien. Yo preguntaba por Rodrigo. Ella contaba lo último que había hecho, con ese orgullo natural de madre que yo reconocía porque lo había visto funcionar con él desde que nació. Gerardo aparecía de fondo en esas llamadas, su voz o el televisor, o algún comentario que ella repetía de él como si fuera propio. Nunca preguntaba mucho por mí. Yo tampoco preguntaba mucho por ella. Habíamos construido una relación que funcionaba dentro de ciertos límites, y las dos habíamos aprendido a no presionar esos límites demasiado fuerte. Lo que no sabía yo era que esa estructura tan ordenada, tan manejable, iba a romperse un domingo de octubre cuando yo tenía 31 años. Ese día mi mamá me llamó a una hora diferente. No a la tarde, como siempre, sino a las 10 de la mañana. Contesté pensando que algo había pasado. Y algo había pasado. Pero no del tipo que uno imagina cuando el teléfono suena fuera de horario. Me dijo que Gerardo había tenido un problema en el negocio, un asunto con unos pagos que no habían salido bien, deudas con proveedores, una camioneta embargada. Me lo dijo con esa voz plana que usaba para las cosas difíciles, sin inflexión, como quien lee un reporte. Dijo que iban a necesitar ayuda para pasar los siguientes meses.
que si Aurelio y yo podíamos cooperar con algo para los gastos mientras se reacomodaban. Me quedé en silencio un momento. No porque no quisiera ayudar. Me quedé en silencio porque en ese segundo pasaron por mi cabeza, muy rápido, todos los domingos que ella no me preguntó nada, todos los momentos en que yo había necesitado algo que no era dinero, y tampoco llegó, el cuarto de atrás, la silla del patio de servicio, los zapatos que compré con dinero prestado, los 20 años de ser la hija de una relación anterior. Le dije que lo iba a hablar con Aurelio y que le marcaba en la tarde. Ella dijo que sí, gracias, que sabía que podía contar conmigo. Esa última frase me cayó de una forma extraña, como cuando alguien usa un lenguaje de confianza con alguien a quien no ha tratado con confianza. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la orilla de la cama un buen rato. Aurelio estaba en la cocina. Me escuchó desde ahí. No la llamada, pero sí el silencio que vino después, porque ya me conocía bien. Se asomó al cuarto con la cafetera en la mano y me preguntó qué había pasado. Le conté. Me escuchó completo sin interrumpir. Cuando terminé dijo que si yo quería ayudar, él apoyaba, y que si yo no quería, también apoyaba, que la decisión era mía y que cualquiera que tomara estaba bien. Le pregunté si creía que estaba obligada. Pensó un momento y dijo que obligada no, que las obligaciones las establece la relación y que eso era algo que solo yo podía evaluar. Dijo que había una diferencia entre ayudar porque uno quiere y ayudar porque tiene miedo de lo que pasa si no ayuda. Envié dinero ese mes, y el siguiente, y durante casi un año. No una cantidad grande, pero constante, suficiente para los gastos básicos que Gerardo no podía cubrir mientras trataba de enderezar el negocio. Mi mamá me agradecía cada transferencia con un mensaje de WhatsApp, siempre el mismo. Gracias, hija, que Dios te lo pague. Con ese tono de recibo de cobro que lo dice todo sobre la naturaleza de la relación. Gerardo nunca me llamó directamente. Nunca dijo gracias en persona. Una vez que fui a visitarlos durante ese periodo difícil, él estaba en su sillón como siempre, el televisor encendido, y me saludó con un movimiento de cabeza sin apagar el volumen. Era el mismo hombre que me había dicho de una relación anterior frente a su familia mientras yo tenía 15 años, solo que ahora el dinero de esa relación anterior estaba pagando su luz y su gas. Abrí la libreta azul esa noche, ya con páginas muy avanzadas, la letra más firme y más inclinada que en las primeras páginas. Escribí la fecha y 3 líneas. Primer año enviando dinero a la casa de mi mamá y Gerardo. Él no ha dicho gracias una sola vez. Mi mamá dice que Dios me lo pague. Dios no tiene cuenta bancaria. Esa fue la última entrada que escribí en esa libreta. No porque hubiera dejado de anotar cosas, sino porque esa libreta ya no tenía más páginas. La crisis del negocio de Gerardo tardó casi 2 años en resolverse. No del todo, pero lo suficiente para que los gastos volvieran a ser manejables. Mi mamá me avisó con otro mensaje de WhatsApp. Ya están más estables. Gracias por todo lo que hicieron. Aurelio y yo nunca hablamos de eso después. No porque hubiera algo que guardar, sino porque entre personas que se respetan hay cosas que no necesitan ser mencionadas para ser recordadas. Fue durante ese tiempo, en el año 33 de mi vida, que empecé a sentir algo que no supe nombrar de inmediato. No era coraje, no era tristeza, era algo más parecido al cansancio, pero no el cansancio de hacer demasiado, sino el cansancio de cargar con algo que lleva demasiado tiempo sin ser nombrado, como cuando tienes una mochila puesta desde hace tanto que ya no sientes el peso, pero tu espalda sí lo sabe, y un día te la quitas y entiendes que estabas encorvada desde hace años. Empecé a ir con una psicóloga, no porque tuviera una crisis, sino porque Reme, que para entonces vivía en Ciudad de México y seguía siendo mi amiga de los martes, me había estado sugiriendo desde hacía tiempo que hablar con alguien podría ser útil. Le dije que no necesitaba terapia. Ella dijo que nadie la necesita hasta que la tiene, y ya no puede imaginar no tenerla. Un día simplemente hice la cita. La psicóloga se llamaba Doctora Fuentes. Tenía un consultorio pequeño en el centro de Córdoba, con una planta de jade en la ventana y una caja de pañuelos desechables en la mesita, de esas cajas decoradas que uno aprende a reconocer como parte del equipo de trabajo. En la primera sesión me preguntó por qué había ido. Le dije que no estaba segura. Me dijo que eso estaba bien, que a veces uno llega antes de saber la pregunta exacta, y que eso era también una forma válida de empezar. En la tercera sesión saqué la libreta azul de mi bolsa, y la puse sobre la mesa entre las dos. La doctora Fuentes la miró sin tocarla. Me preguntó qué era. Le dije que era el registro de ciertas cosas. Le dije que la había empezado a los 12 años,
y que la había llenado completa a los 31. Me preguntó si la había leído recientemente. Le dije que no desde hacía años. Me preguntó por qué la había traído ese día. Me quedé pensando un momento y le dije que no lo sabía bien, que se había sentido importante traerla, como cuando uno lleva una prueba a una reunión no porque vaya a usarla necesariamente, sino porque necesita saber que existe y que está cerca. La doctora Fuentes dijo que eso tenía mucho sentido. Pasamos varias sesiones hablando de lo que había en esa libreta sin abrirla. Hablamos de la Navidad con Doña Esperanza. Hablamos del cuarto de atrás y la humedad en la esquina. Hablamos del dinero de la papelería y los zapatos de la ceremonia. Hablamos de la carta de reconocimiento del concurso de redacción y de la cuchara en el borde de la olla. Hablamos de mi mamá con esa voz plana de reporte de daños. Y en algún momento del proceso, sin que yo lo planeara, empecé a entender algo que había sabido de manera difusa durante años, pero que nunca había podido decirme a mí misma con palabras claras. Mi mamá me quería. Estoy convencida de eso. No era el querer de las películas. No era el querer que se impone sobre todo lo demás y hace elecciones obvias. Era un querer con huecos, un querer que a veces no sabía cómo atravesar al otro lado de Gerardo, o de la incomodidad, o del miedo a la confrontación, pero era querer al fin. Y ese querer con huecos me había costado más de lo que yo había admitido, porque es más fácil procesar el daño cuando viene de alguien que claramente no te quiere. Cuando viene de alguien que sí te quiere pero no puede o no sabe ponerte primero, uno se pasa años preguntándose qué está mal en uno misma, qué hay que hacer para merecer ese primer lugar, qué falta. La doctora Fuentes me dijo un día que la falla no había estado en mí, que un hijo no debería tener que ganarse la presencia activa de su madre, que la presencia no es un premio que se otorga a quien mejor se comporta, es una responsabilidad que viene con el territorio de ser padre o madre, y que cuando esa responsabilidad se delega, se evita o se divide de manera tan desigual, el daño que queda no es culpa de quien lo recibe. La escuché decir eso, y algo en mi pecho hizo una cosa rara, como cuando aprietas mucho los dedos alrededor de algo que llevas cargando, y de pronto lo sueltas, y la mano tarda un segundo en darse cuenta de que ya no tiene nada. Le pregunté si eso significaba que debía perdonar a mi mamá. Me dijo que el perdón no era obligatorio ni era la única opción disponible, que había personas que perdonan y eso les funciona, que hay personas que no perdonan y también están bien, que lo que importa no es el nombre que le pones al proceso, sino lo que haces con lo que cargabas. Le pregunté qué era lo que yo estaba cargando exactamente. Me dijo que eso era precisamente lo que había venido a descubrir. Pasé los siguientes meses dando vueltas a esa pregunta fuera del consultorio. En el trabajo, manejando, antes de dormirme. Lo que cargaba, entendí de a poco, era la versión de mí misma que seguía esperando que mi mamá cambiara. No la versión adulta, la de los domingos manejables y las visitas educadas. La otra, la de 12 años con la libreta azul que necesitaba registrar las cosas para confirmar que eran reales. Esa niña seguía ahí, esperando que en alguna llamada de domingo, mi mamá dijera algo diferente, algo que reconociera lo que había pasado, algo que dijera que lo veía aunque fuera tarde. Y esa espera sostenida durante más de 20 años, era exactamente el peso que me tenía encorvada. Tenía 35 años cuando ocurrió lo que ocurrió en el bautizo de la hija de Rodrigo. Mi medio hermano se había casado 2 años antes con una chica de Veracruz que se llamaba Pamela. Yo los conocía poco. Nos veíamos en las reuniones obligadas de la familia, las Navidades y los cumpleaños de mi mamá. Y Rodrigo y yo éramos amables sin ser cercanos. No era su culpa ni la mía. Éramos producto de la misma dinámica que nos había enseñado desde siempre que ocupábamos espacios diferentes en el mismo mapa. Cuando nació su hija, mi mamá me llamó emocionada, más emocionada de lo que la había escuchado en mucho tiempo. Describió a la bebé con detalle, los deditos, el cabello que tenía, los ojos, dijo que iba a ser el bautizo más bonito del mundo, y que por supuesto yo tenía que estar. Fui con Aurelio. El bautizo fue en la parroquia de siempre, la misma donde me habían bautizado a mí, con ese olor a incienso y madera vieja, que no cambia en años. Después hubo comida en casa de la mamá de Pamela, un patio grande con mantelería blanca y una banda que tocó desde las 3 de la tarde. Todo iba bien hasta que llegó el momento de las fotos. El fotógrafo empezó a organizar los grupos. Primero los papás con la bebé, después los abuelos. Cuando llegó el turno de la foto de la familia completa, el fotógrafo empezó a acomodar a la gente. Mi mamá al centro con la bebé, Gerardo a su lado, Rodrigo y Pamela flanqueándolos, las hermanas de Pamela, los hermanos de Gerardo con sus familias,
Mariana y Fátima, las hijas del primer matrimonio de Gerardo, cada una con sus esposos. Yo estaba parada a un lado esperando que alguien me indicara dónde ponerme. Nadie lo hizo. El fotógrafo dijo que ya estaban listos, que sonrieran. El grupo sonrió. El flash disparó 3 veces. Mi mamá le pasó la bebé a Rodrigo y se rió de algo que dijo Gerardo. Yo seguía parada a un lado. Aurelio estaba junto a mí. No dijo nada. Me tomó la mano despacio, sin escándalo, sin llamar la atención de nadie más. Solo me tomó la mano, y apretó una vez, firme, de la misma forma en que mi tía Consuelo apretaba el brazo de alguien cuando quería decir, estoy aquí, sin interrumpir lo que estaba pasando. El fotógrafo dijo que ahora la foto de solo los hijos. Rodrigo se acomodó en el centro con la bebé. Mariana se puso de un lado, Fátima del otro. El fotógrafo contó hasta 3. Yo no estaba en esa foto. No me excluyeron con palabras. No me dijeron que me hiciera a un lado. Simplemente nadie me llamó. El espacio donde yo debería haber estado no existía en la mente de nadie en ese momento, porque llevaba décadas siendo el espacio que se llena con lo que sobre, no el que se reserva con nombre propio. Mi mamá estaba a 3 metros de mí cuando eso pasó. Me vio los ojos, creo, porque cambió de expresión un segundo, algo en su cara que se movió, y luego volvió a su lugar. No dijo nada. Yo tampoco. Me disculpé de la mesa con un pretexto de que Aurelio no se sentía bien, y nos fuimos antes de que sirvieran el pastel. En el carro no hablamos durante los primeros 10 minutos. Aurelio manejaba con las 2 manos en el volante, y yo miraba por la ventana los postes de luz pasando. Después de un rato me preguntó cómo estaba. Le dije la verdad. Le dije que estaba cansada de esperar que ella me viera. Aurelio asintió despacio. Dijo que quizás ya era momento de dejar de esperar. Esa noche no dormí bien. Me quedé despierta mirando el techo con esa clase de insomnio que no es angustia sino pensamiento ordenado, como cuando uno finalmente acepta que tiene que resolver algo que lleva posponiendo demasiado tiempo, y el cerebro decide que ya no puede esperar al día siguiente para empezar a procesarlo. Pensé en el bautizo. Pensé en el flash de la cámara disparando 3 veces mientras yo estaba parada a un lado. Pensé en la mano de Aurelio, apretando la mía. Pensé en la cara de mi mamá cuando cambió de expresión ese segundo, y luego volvió a su lugar, como agua que se mueve y se vuelve a alisar. Pensé en los 27 años entre la noche en que mi papá Ernesto murió, y esa tarde en un patio con mantelería blanca donde nadie llamó mi nombre para la foto de los hijos. Y pensé en algo que la doctora Fuentes me había preguntado meses antes, y a lo que yo nunca había dado una respuesta directa. Me había preguntado qué necesitaba de mi mamá para poder seguir adelante. No qué quería, no qué merecía, sino qué necesitaba. Le había dicho que no lo sabía. Esa noche, en la oscuridad del cuarto, lo supe. Necesitaba que ella lo nombrara. Solo eso. No una disculpa elaborada. No una explicación de 30 años. No que deshiciera lo que no se podía deshacer. Solo que dijera, en algún momento, con cualquier palabra que eligiera, que había visto lo que yo había vivido en esa casa, y que lo reconocía como real. El problema era que esperando ese momento me había pasado la vida entera. Fui a mi sesión de la semana siguiente con la libreta azul otra vez, aunque ya sabía que no la iba a abrir. Era más un talismán que un documento en ese punto. La doctora Fuentes notó que yo estaba diferente. Me preguntó qué había pasado. Le conté del bautizo, del flash, de la foto, de la mano de Aurelio. La escuché procesar lo que le decía con esa calma que tienen las personas que han escuchado muchas historias y saben que la función de escuchar no es reaccionar, sino sostener. Cuando terminé me preguntó cómo me había sentido en el carro de regreso, cuando le dije a Aurelio que estaba cansada de esperar. Le dije que me había sentido triste pero también clara, como cuando la niebla baja de los cerros de Orizaba y uno no puede ver nada y luego de pronto se levanta y el cerro está ahí, exactamente donde siempre estuvo, solo que ahora se ve completo. Me preguntó qué iba a hacer con esa claridad. Le dije que todavía no lo sabía, pero que esta vez sí iba a hacer algo. Que no podía seguir guardando esa claridad en un cajón igual que había guardado la libreta. La doctora Fuentes dijo que eso le parecía importante. Que había una diferencia entre entender algo y actuar desde ese entendimiento. Que durante años yo había entendido muchas cosas, pero las había guardado con mucho cuidado, en libretas, en frases de otras personas, en la memoria, y que guardar era una forma de protegerse, pero también podía convertirse en una forma de quedarse quieta. Le pregunté si creía que debía hablar con mi mamá.
Me dijo que eso era una decisión que nadie más podía tomar por mí, que hablar podía traer cosas buenas y también cosas que dolieran, que no había garantía de que mi mamá fuera a responder de la manera que yo necesitaba, que la pregunta que valía la pena hacerme no era qué iba a responder ella, sino qué necesitaba decir yo, independientemente de lo que viniera del otro lado. Me quedé con esa pregunta varios días. La respuesta llegó un martes por la mañana mientras revisaba correos en el trabajo, sin aviso, sin proceso visible. Estaba leyendo un reporte de embarques, y de pronto supe exactamente qué tenía que decirle a mi mamá. No un discurso largo, no la lista de la libreta azul, no los 27 años en orden cronológico. 3 palabras, solo 3. Las escribí en un post-it y lo pegué en la orilla de mi monitor. Las miré todo el día sin hacer nada con ellas. Las miré al día siguiente también. El tercer día las despegué, las doblé, y las guardé en la bolsa de mi saco. Mi cumpleaños número 36 era un viernes. Aurelio me llevó a desayunar a un lugar que conocíamos desde que llegamos a Córdoba, una fonda pequeña frente al mercado donde hacen chilaquiles verdes con queso fresco, que son exactamente lo que uno necesita el día que cumple años. Comimos despacio, sin prisa, con esa calma de las personas que no necesitan llenar el silencio para saber que están bien juntas. Antes de pagar me preguntó si ese era el día. Le dije que sí. No me preguntó si estaba segura. Solo me apretó la mano encima de la mesa y dijo que él estaba ahí. De regreso en el departamento, Reme me había mandado un mensaje temprano. Solo decía, ya sé que hoy es el día. Aquí estoy. No le había dicho la fecha. Pero Reme lleva 20 años conociéndome, y hay cosas que no necesitan explicación entre personas que se han visto pasar por todo. Mi tía Consuelo llamó a las 10 de la mañana como siempre lo hacía en mis cumpleaños, puntual como un reloj, con esa voz que no envejece cuando canta las mañanitas a medias, porque dice que ella nunca fue cantante, pero la tradición es la tradición. Después de cantarme me preguntó cómo estaba. Le dije que estaba lista. Hubo una pausa breve, y me dijo que lo sabía, que lo había sabido desde el bautizo, y que cualquier cosa que pasara ella, estaba de este lado. Le dije que la quería. Me dijo que ella también, y que el caldo de pollo siempre estaba disponible si lo necesitaba. Me senté en la mesa del comedor con el teléfono frente a mí. Aurelio estaba en la sala, visible desde donde yo estaba, leyendo sin hacerme sentir observada, pero tampoco dejándome sola. Hay personas que saben exactamente cuánto espacio dar y cuándo darlo. Él siempre lo supo. Marqué el número de mi mamá. Contestó al segundo tono con esa voz de domingo, aunque era viernes. Esa voz que usaba cuando esperaba una llamada de cortesía. Me dijo feliz cumpleaños con genuina calidez, porque eso siempre lo recordaba. Los cumpleaños sí los recordaba. Le di las gracias. Le pregunté si podía hablar un momento, que tenía algo que decirle. Noté el cambio en su respiración, ese ajuste mínimo de quien sensa que la conversación va a salirse del guión habitual. Dijo que sí, claro. Respiré una vez. Le dije que no iba a reclamarle nada, que no iba a enumerar fechas ni episodios ni había traído lista, que la conocía y la quería, y que precisamente porque la quería, necesitaba decirle algo con honestidad, de frente, sin rodeos, silencio del otro lado. Le dije que había crecido sintiéndome de más en esa casa, no en el mundo, no con ella a solas, sino en esa casa, con Gerardo y con la familia que ella eligió construir después de mi papá. Le dije que había días enteros de mi infancia en que yo había sido invisible en mi propio hogar, y que ella lo había visto y había elegido no verlo. Le dije que no me había ido a buscar cuando me fui, que no había estado en la foto de los hijos en el bautizo de la niña de Rodrigo, y que ella había estado a 3 metros y tampoco había dicho nada. Le dije todo eso con voz tranquila, sin llorar. No porque no me doliera, sino porque ese dolor ya lo había procesado en suficientes sesiones de consultorio y en suficientes noches mirando el techo como para poder decirlo de pie. Mi mamá no me interrumpió. Ese silencio suyo tenía una textura diferente al de otras veces. No era el silencio de quien espera que uno termine para cambiar el tema. Era el silencio de quien está escuchando de verdad y no sabe todavía qué hacer con lo que escucha. Cuando terminé, esperé. Pasaron varios segundos que se sintieron más largos de lo que eran. Mi mamá dijo mi nombre, solo mi nombre, Sandra, con una voz que yo no le había escuchado en muchos años. La voz de cuando éramos las dos solas, y ella me acariciaba el cabello hasta que me dormía. Después dijo que tenía razón. No lo dijo fácil. Lo dijo de la forma en que se dicen las cosas que cuestan, con esa fricción de quien ha guardado algo demasiado tiempo,
y el aire le raspa un poco al salir. Dijo que había hecho cosas que no tenían justificación aunque tuvieran explicación, que había elegido la paz de esa casa demasiadas veces a costa de algo que valía más, que le había dado miedo, durante muchos años, poner en riesgo lo que tenía con Gerardo para defenderme como debería haberme defendido, que ese miedo no me lo había dicho nunca porque decírselo habría significado admitirlo en voz alta y ella no había estado lista para eso. Dijo que lo sentía. 2 palabras, cortas, sin adorno, sin explicación adicional. Las mismas 2 palabras que a veces son las únicas que importan cuando vienen del lugar correcto. Yo tenía el post-it doblado en la bolsa de mi saco. Las 3 palabras que había escrito el martes en el trabajo. Las que había guardado 3 días antes de usarlas. Se las di. Dije. Yo te escucho. No dije te perdono porque eso no era lo que tenía disponible en ese momento, y no iba a decir algo que no fuera verdad. No dije que todo estaba bien, porque no todo estaba bien, y eso también sería mentira. Dije yo te escucho porque eso era lo que tenía, lo que podía dar con honestidad en ese instante, y porque era exactamente lo contrario de lo que yo había necesitado durante años, y no había recibido. Yo te escucho era la forma de decirle que el proceso podía empezar, que no había cerrado la puerta, que lo que acababa de decir había llegado, y no lo iba a descartar. Mi mamá tardó un momento en responder. Después dijo que gracias. Colgamos con un hasta luego que sonó diferente a todos los hasta luego anteriores. No resuelto, no reparado, no como si nada hubiera pasado, sino como cuando abres una ventana que llevaba mucho tiempo cerrada y el aire entra diferente, un poco incómodo al principio, porque el cuarto no estaba acostumbrado, pero necesario. Me quedé sentada en la silla un rato después de colgar con el teléfono todavía en la mano. Aurelio apareció en la entrada del comedor. No preguntó cómo había ido. Me miró y yo lo miré a él y él supo. Se acercó, jaló la silla de junto, se sentó y puso su mano sobre la mía encima de la mesa. Nos quedamos ahí un rato sin decir nada. Afuera de la ventana del departamento, Córdoba seguía siendo Córdoba. Los puestos del mercado, los camiones, una paloma posada en el barandal del edificio de enfrente. El mundo no había hecho ningún gesto dramático para señalar que algo había cambiado. Así es con las cosas que importan de verdad. No llegan con música de fondo ni con luz diferente. Llegan en una silla de comedor un viernes de octubre con el teléfono en la mano, y la paloma en el barandal, y la mano de alguien que te conoce encima de la tuya. Le mandé un mensaje a Reme. Solo le dije ya. Ella respondió en 30 segundos con un solo emoji, el de las manos apretadas, y luego escribió cuéntame cuando puedas. No cuando quieras, cuando puedas, porque Reme siempre eligió las palabras con mucho cuidado. Le mandé un mensaje a mi tía Consuelo. Le dije que ya había hablado con mi mamá, que había ido bien, dentro de lo que cabe, que gracias por estar. Mi tía tardó más en responder porque no era muy rápida con el teléfono, pero cuando lo hizo, escribió una sola línea. Sabías lo que necesitabas decir. Siempre lo supiste. Eso también lo guardé. No en una libreta esta vez. En algún lugar más adentro. En ese sitio donde uno guarda las cosas que no necesitan papel para durar. Las semanas que siguieron fueron raras de una manera que no esperaba. No raras en el sentido de difíciles, sino raras en el sentido de que el espacio que había ocupado durante años la espera, ahora estaba vacío, y yo todavía no sabía muy bien qué poner ahí. Es como cuando uno carga una mochila pesada tanto tiempo, que cuando por fin la suelta, los hombros siguen tensos varios días, aunque ya no haya peso. El cuerpo tarda en aprender que ya puede descansar. Mi mamá me llamó el domingo siguiente a la hora de siempre. La conversación fue diferente desde el primer minuto. No radicalmente diferente, no como si las dos hubiéramos amanecido siendo otras personas, sino diferente de la manera en que cambia una habitación cuando le abres las cortinas que llevaban cerradas demasiado tiempo. Todo lo mismo, solo que con más luz. Me preguntó cómo había pasado mi cumpleaños. No de manera automática, como parte del guión. Me lo preguntó de verdad, esperando la respuesta, con ese tono de quien quiere saber, y no solo preguntar. Le conté del desayuno con Aurelio, de los chilaquiles, de que Reme me había mandado un mensaje temprano. Mi mamá se rió de algo que le conté sobre el mesero de la fonda que confundió nuestro pedido y nos trajo atole cuando habíamos pedido café. Una risa real, no de cortesía. Colgamos después de 40 minutos. 40 minutos era el doble de cualquier llamada que hubiéramos tenido en los últimos 10 años. No le conté a nadie eso ese día. Lo guardé para mí,
como un objeto frágil que uno no quiere enseñar todavía porque los objetos frágiles necesitan un poco de tiempo antes de ser manipulados por manos distintas a las propias. La segunda vez que hablamos diferente fue 3 semanas después. Me llamó un miércoles, que no era su día, a media mañana. Pensé de nuevo que algo había pasado. Pero no, solo quería contarme que había encontrado una foto mía de cuando yo tenía 4 años, antes de que muriera mi papá, en una caja que había estado en el closet desde la mudanza de hace 15 años. Dijo que salía yo con un vestido amarillo, y mi papá cargándome en brazos, y los dos riéndonos de algo que ya nadie recordaba qué era. Me preguntó si quería que me la mandara. Le dije que sí, que por favor. La foto llegó por WhatsApp esa tarde. La guardé en el teléfono, y después la pasé a mi computadora, y la puse de fondo de pantalla durante varios días. Mi papá Ernesto tenía la sonrisa que yo recordaba, la que no mostraba los dientes pero llenaba toda la cara. Yo tenía los brazos extendidos hacia algo fuera del cuadro, probablemente un pájaro o una mariposa, con esa concentración absoluta que tienen los niños cuando algo les llama la atención. Era la foto de 2 personas que estaban bien juntas. Que sabían que estaban bien juntas aunque ninguna de las dos pudiera articularlo todavía. La guardé sin hacer comentarios. A veces las cosas no necesitan palabras para tener su lugar correcto. Un sábado de noviembre, casi 2 meses después del cumpleaños, fui a Orizaba a visitar a mi tía Consuelo. Sola, sin Aurelio, que tenía un compromiso de trabajo ese fin de semana. Iba a quedarme 2 noches, como antes, en el cuarto con la bugambilia morada en la ventana. Mi mamá me llamó cuando yo ya estaba en el camión. Me preguntó si tenía algo planeado para el sábado en la tarde. Le dije que no, que iba a estar en casa de mi tía. Hubo una pausa breve. Me preguntó si podría pasar a verme un momento, solo ella, que quería traerme algo. Le dije que sí. Llegó a las 5 de la tarde con una bolsa de tela. Gerardo no venía. Solo ella, con su bolsa y su saco beige y el cabello recogido de esa forma que siempre usaba para las cosas que le importaban. Mi tía Consuelo la saludó en la puerta con la amabilidad de siempre. Esa amabilidad que no es calidez pero tampoco es frialdad, sino el equilibrio exacto de quien tiene muy claro lo que piensa. Pero no necesita demostrarlo en todo momento. Les preparó café y se fue a la cocina con una discreción que solo tienen las personas que saben cuándo se les necesita y cuándo no. Nos sentamos en la sala, mi mamá y yo, con las tazas de café en la mesita entre las dos. Sacó algo de la bolsa. Era la libreta de pasta dura azul marino, la primera, la que yo había dejado en la casa cuando me fui a los 17. La había tenido ella todos estos años guardada sin decirme nada. La puso sobre la mesa con cuidado, con las 2 manos, como se pone algo que pesa más de lo que aparenta. Me dijo que la había encontrado en la mudanza de hace 15 años, adentro de una caja de mis cosas, y que no la había abierto en ese momento sino hasta hacía unas semanas, después de nuestra llamada del cumpleaños. Dijo que la había leído completa una tarde que Gerardo salió a ver a su hermano, que había tardado más de 2 horas, que había tenido que parar varias veces. Miré la libreta sobre la mesa. La portada estaba un poco más desgastada que en mi memoria, con una esquina doblada y una mancha pequeña en el lomo que no estaba antes. O sí estaba, y yo no la recordaba. Mi mamá dijo que había páginas que le habían costado mucho leer, no por lo que decían, sino por la letra. Dijo que había algo en ver la letra de una niña de 12 años escribiendo fechas y promesas rotas con esa caligrafía redonda y cuidadosa, que partía diferente que cualquier argumento que yo pudiera haberle dado de adulta. Que una cosa era que yo se lo dijera con mis palabras de 36 años, y otra cosa era verlo en la tinta de quien tenía 12, y necesitaba un registro para confirmar que lo que sentía era real. Dijo eso último con la voz que se quiebra pero no llora. De esas voces que saben que si lloran van a perder el hilo, y el hilo importa más que el llanto. Yo no dije nada. Esperé. Me dijo que lo sentía. Esta vez no fueron 2 palabras cortas como en el teléfono. Fueron más palabras, más lentas, con más peso. Me dijo que había tenido miedo durante muchos años, y que ese miedo lo había pagado yo a un precio que no era justo, que había cometido errores que no tenían excusa aunque tuvieran explicación, que entendía si yo necesitaba tiempo, que no me estaba pidiendo que le dijera que estaba bien si no estaba bien, solo quería que supiera que lo había visto, que ahora lo veía con toda claridad, y que ese ver, aunque llegaba tarde, era honesto. Levanté la taza de café, tomé un sorbo, miré la bugambilia morada que se asomaba por la ventana de la cocina desde donde estaba sentada,
Puse la taza en la mesa. Le dije que lo escuchaba, que lo recibía, que no tenía todo resuelto, que probablemente iban a pasar cosas todavía que nos iban a costar trabajo a las dos, que yo era una persona hecha de capas y que algunas capas tardan más en moverse que otras, pero que también le quería decir algo que era verdad igual que lo otro. Le dije que cuando mi papá Ernesto murió, y las dos nos quedamos solas, los 2 años que vivimos juntas, antes de que llegara Gerardo, habían sido los años más seguros de mi infancia, que yo sabía que esa versión de ella existía, que la había guardado igual que guardaba otras cosas, no en la libreta azul sino en otro lugar, en el que uno guarda lo que no quiere perder aunque el resto duela, que esa versión de ella también era real y también era parte de lo que yo cargaba. Mi mamá no dijo nada por un momento. Después me preguntó si podía abrazarme. Me había preguntado. No lo hizo sin avisar. No dio por sentado que podía. Me preguntó. Y en esa pregunta había más reconocimiento que en muchas otras cosas, porque preguntar es admitir que el otro tiene el derecho de decir que no. Le dije que sí. El abrazo fue torpe al principio, de esas personas que llevan mucho tiempo sin abrazarse de verdad, y los cuerpos ya no recuerdan bien cómo acomodarse. Pero duró. No fue un abrazo rápido de despedida ni de saludo. Fue uno de los que duran el tiempo suficiente para que ambas personas recuerden para qué sirven. Mi tía Consuelo apareció en la puerta de la cocina en ese momento, con la cafetera en la mano, lista para rellenar las tazas. Nos vio. No dijo nada. Solo sonrió de esa forma suya que reserva para los momentos que merecen ser reconocidos sin ser interrumpidos. Rellenó las tazas en silencio y volvió a la cocina. Esa noche, después de que mi mamá se fue, me senté en el portal de la casa de mi tía, en la silla de mimbre que lleva ahí desde siempre. El aire de noviembre en Orizaba tiene ese frío particular que no es cruel sino limpio, el que baja de los cerros con olor a pino y a tierra mojada. Mi tía salió con una cobija doblada, y me la puso en las rodillas sin preguntar si la necesitaba porque ya sabía que sí. Se sentó en su silla de siempre y cruzó los tobillos y se quedó callada conmigo un rato. Le pregunté si creía que las cosas podían cambiar de verdad entre mi mamá y yo, a estas alturas, con tantos años encima. Mi tía pensó un momento de verdad, sin prisa, con ese respeto que siempre le tuvo a las preguntas que merecían pensarse. Me dijo que cambiar de raíz, probablemente no, que las relaciones largas no cambian de raíz, cambian de dirección, que una cosa es diferente de la otra. Cambiar de raíz implicaría borrar lo que pasó, y lo que pasó, ya pasó, y ya está en las páginas de esa libreta, y en las capas de uno. Cambiar de dirección significaba que desde hoy, con todo lo que hay, las dos decidían caminar hacia algo diferente. Eso sí era posible. Eso lo había visto pasar. Le pregunté cómo sabía. Me dijo que porque ella y su mamá, mi abuela, habían tenido que hacer lo mismo cuando mi tía tenía 40 años, que había cosas entre las dos que nunca habían dicho, y un día las dijeron, y después de eso, no todo fue perfecto, pero sí fue más honesto. Que honesto a veces es mejor que perfecto porque perfecto es un acuerdo de no hablar de ciertas cosas, y honesto es un acuerdo de hablar de todo, aunque cueste. Nunca me había contado eso antes. Le pregunté por qué no me lo había dicho en todos estos años. Me dijo que porque había cosas que solo tienen sentido cuando uno ya está parado en el lugar correcto para escucharlas. Que antes yo no estaba en ese lugar, que ahora sí. Me quedé mirando el cerro de fondo, apenas visible en la oscuridad con las luces del pueblo abajo. El mismo cerro de siempre, el que he visto desde que tenía 8 años y mi mamá me traía a casa de mi tía los fines de semana, el que se mete entre la neblina y desaparece, y vuelve a aparecer sin que nadie lo mueva, exactamente donde siempre estuvo. Le conté a mi tía que Aurelio y yo estábamos pensando en algo, que llevábamos un tiempo hablándolo, que queríamos intentar tener un hijo, que no era una decisión tomada todavía, pero que estaba muy cerca de estarlo. Mi tía no reaccionó con escándalo ni con efusividad. Asintió despacio, con esa calma de quien recibe una noticia importante y le da el espacio que merece. Después dijo que iba a ser una madre extraordinaria. Le pregunté cómo podía estar tan segura. Me dijo que porque sabía exactamente lo que había faltado y lo que había sobrado. Y que eso, saber las dos cosas, era la diferencia entre quien repite lo que vivió y quien decide deliberadamente hacer algo diferente. Guardé eso también, no en ningún papel. En el mismo lugar donde están todas las otras frases, las de mi tía, y las de Reme, y las de la doctora Fuentes, y las del libro de Rosario Castellanos, y las de Aurelio con su mano encima de la mía. El lugar que no tiene nombre pero que uno reconoce porque es de donde uno saca fuerza cuando la necesita sin saber muy bien de dónde vino.
Unas semanas después de esa noche en el portal, abrí un cajón de mi escritorio en el departamento de Córdoba buscando unas tijeras y encontré una libreta nueva sin estrenar, de pasta verde, que Aurelio había traído de una papelería sin ningún motivo particular, de esas cosas que uno compra porque están, y porque uno es de las personas que siempre tiene libretas cerca. La saqué del cajón, la puse sobre el escritorio. Estuve mirándola un rato. Después la abrí en la primera página. Tomé una pluma. Y escribí, no una fecha, no un registro de algo que faltó, sino una sola línea en el centro de la página, con letra firme e inclinada hacia adelante, la letra que se fue formando a lo largo de años de anotar cosas que necesitaban existir fuera de la cabeza. Escribí, lo que empieza aquí es mío. Cerré la libreta. La puse en el buró de mi lado de la cama, al lado del libro de Rosario Castellanos que me dio mi tía cuando yo tenía 11 años, y la humedad en la esquina del cuarto de atrás, que nunca se fue del todo. Aurelio llegó del trabajo esa tarde y me encontró sentada en la sala con un té en la mano y cara de quien ha resuelto algo. Me preguntó qué había pasado. Le dije que nada malo, que al contrario, que sentía que algo había terminado de acomodarse. Se sentó a mi lado. Le conté de la libreta verde y de la línea que había escrito. Me escuchó sin interrumpir, como siempre. Cuando terminé dijo que le parecía bien, que era un buen comienzo. Le dije que eso era exactamente lo que era, un comienzo. No el final de algo, aunque también era eso, sino el principio de algo que todavía no tenía nombre completo, pero que ya se sentía diferente a todo lo anterior. Más ligero, más mío, más construido con las manos y no heredado sin pedirlo. Eso es lo que quiero decirles a ustedes que están viendo esto. No les voy a decir que hablen con su mamá o con su papá o con quien sea que les haya dejado ese tipo de peso. No sé sus historias, no sé lo que han cargado, no me corresponde decirles qué hacer con algo que no es mío, pero sí les voy a decir lo que aprendí yo. El registro que empecé a los 12 años en una libreta de espiral azul no era coraje guardado ni rencor acumulado. Era la forma en que una niña que necesitaba ser vista se aseguraba de verse a sí misma cuando nadie más lo hacía. Y eso, hacerse visible para uno mismo cuando el mundo no lo hace, es el acto más valiente que conozco. No tienen que esperar 30 años para hacerlo. No tienen que esperar a que algo dramático ocurra, a que haya una foto de la que quedaron fuera, o un bautizo, o un flash de cámara que dispara sin llamar su nombre. Pueden empezar hoy, con cualquier papel que tengan cerca, con cualquier pluma, y escribir lo que es real, aunque duela, porque las cosas que se escriben existen de una manera que las cosas que solo se piensan no siempre logran existir. Y si algún día llegan a tener esa conversación, la que durante años guardaron para un momento que nunca llegaba, no saben qué va a pasar del otro lado. Tal vez llegue lo que necesitaban, tal vez no, pero lo que sí saben, lo que ya nadie les puede quitar, es que lo dijeron, que existió, que ya no está guardado en ningún cajón esperando el momento correcto. Mi nombre es Sandra, tengo 36 años. Nací en Orizaba, Veracruz, en una ciudad donde la neblina se mete entre los cerros todas las mañanas y huele a carnitas los fines de semana, y donde el cerro siempre está donde siempre estuvo, aunque a veces no se vea. Tengo una libreta verde en el buró con una sola línea escrita. Tengo a Aurelio, que sabe cuánto espacio dar y cuándo darlo. Tengo a Reme, que elige las palabras con cuidado. Tengo a mi tía Consuelo, que siempre tiene caldo de pollo disponible y sillas en el portal, y cosas que solo cuenta cuando uno ya está listo para escucharlas. Y tengo a mi mamá, que está aprendiendo a caminar en una dirección diferente, despacio, con todo el peso de lo que hay, pero caminando. Con eso, les digo yo, es suficiente para empezar. Si esta historia te llegó de alguna manera, déjame en los comentarios desde dónde estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Y si hay alguien en tu vida con quien llevas tiempo queriendo tener esa conversación, esta semana puede ser el momento. No el momento perfecto, que ese no existe. El momento real, con todo lo que hay, que siempre es suficiente.